Llegamos hasta Miss Marvel, y aquí sí que voy a hablar largo y tendido. Miss Marvel, una serie que personalmente me duele mucho, ya que soy un gran fan de este personaje en los cómics. Cuando se anunció a la actriz, pues realmente no lo vi muy bien, ya que no se parecía a la Kamala del cómic, pero en fin, esperaba yo que esta serie en verdad aprovechara lo que más me gustó de los cómics, pero por desgracia fue una gran decepción. El personaje al menos es fiel a como era Kamala en los cómics, y es un personaje agradable, y eso es una gran ganancia, pero la serie fue un desastre. En realidad, debo decir que Miss Marvel empezó con el pie derecho. Los dos primeros capítulos son muy buenos, frescos, entretenidos y van directamente al grano con Kamala obteniendo sus poderes y usándolos por primera vez. Pero con respecto a todo lo demás, el guión y la producción están llenos de decisiones muy cuestionables, desde los villanos que son malísimos, así sin más. O sea, en los cómics Kamala es una inhumana, pero aquí los inhumanos no existen. Igual eso no es tanto problema porque en realidad en los cómics esto de que es inhumana tampoco era tan importante. Así que del mismo modo que con Molly en Runaways, a Kamala le debían dar un origen distinto y acá se fueron por decir que tenía genes de Jinn, o sea, de los genios estos, de la tradición árabe que, ok, como sea, algo totalmente sacado de la nada, pero que podría haber funcionado. Pero por desgracia no nos dejó villanos nada atractivos. En realidad el episodio 3 también iba más o menos bien, se sostenía bien hasta que llega el momento de la pelea final, que acá es cuando se nota que la serie se fue completamente al carajo. Para empezar, porque hay unas cosas del guión que no cuadran, o sea, en la escena anterior teníamos a los clandestinos llevándose todo bien con Kamala y diciéndole que no se preocupara, que las cosas se harían a su tiempo, y luego en la escena inmediatamente después ya dicen que es una traidora y van a atacarlo. O sea, y es clarísimo, más que clarísimo, que quién sabe qué chingados pasó con el guión y tuvieron que hacer una reescritura o una edición rara o qué sé yo y ya pierde totalmente la coherencia. Y la batalla contra Kamala, oh my god, ni siquiera me hagan empezar con eso. O sea, es Kamala contra unos Jinn, es decir, unos genios mágicos como los de Aladdin. Podrían haberse puesto, qué sé yo, que estos clandestinos podían transformarse y asumir distintas formas, hacerse gigantes o convertirse como en una especie de hadas mágicas con toda clase de poderes llamativos. Pero no, son solamente unos humanos supuestamente algo fuertes que pelean a puñetazos y patadas, tal cual tenemos una escena de acción al nivel literal de los villanos de las series de Defenders o de Runaways o Cloak and Dagger y esas series baratas. Y hay una parte donde uno se quita el cinto y empieza a quererle pegar con él a Kamala y ahí fue donde dije esto ya se fue completamente al carajo. Quién sabe qué rayos le pasó a Marvel, pero con esta clase de cosas básicamente condenó la serie de Miss Marvel. Les habrán dado un presupuesto diminuto con el cual les alcanzaba nada más para comprar cordones de zapatos o algo así, porque esta basura no era lo que Miss Marvel se merecía. Y el resto de la serie, las secuencias de acción están igual de mal, llenos de efectos que se ven chafas y baratos, como el Disney Channel. Entonces aquí es donde ya se cae por completo el engaño, porque Disney había vendido Disney Plus como un lugar para series premium, o sea, con los mejores valores de producción y los mejores guiones, y quizás por algún tiempo lo fue con Mandalorian o con WandaVision, y el resto de las series tampoco estaban tan lejos de la calidad del cine, pero desde Falcon and the Winter Soldier se notaba que los guiones empezaban a flaquear, y acá ya termina de caerse todo con Miss Marvel, tanto en el guión como en los valores de producción. Y eso se notó precisamente a partir de este episodio. Una decepción total con las series de Marvel y a partir de aquí se pondría aún peor. Luego está la cuestión de la parte cultural en la serie de Miss Marvel, que igual a mí me gusta esto del contenido cultural en algunas series y aprender sobre cultura, pero aquí como que los creadores de la serie intentaron atiborrar con eso a la serie y meterle todo lo que pudieran sobre cultura en cada capítulo desde la primera temporada. O sea, en los cómics el hermano de Kamala sí se casa, pero es como a los 20 o 30 capítulos, luego de un buen rato de que conociéramos a su novia, pero acá en el tercer capítulo ya se casa porque te quieren mostrar cómo es una boda musulmana y los bailes hindúes y todo eso. Luego el personaje de Nakia, la amiga de Kamala, no la Nakia de Black Panther, que es un personaje que en los cómics por ahí anda más que nada de fondo y en algunas partes de la trama sí tiene algún papel importante, pero acá le dedican algo de tiempo que ni conecta con la trama ni va para ningún lado. Con eso de que anda intentando hacer política para ganar unas elecciones y que para mostrar que también hay musulmanas feministas y eso, que todo bien, pero son escenas que a nadie le importan y que no tienen ninguna relevancia en la temporada. Luego tenemos bien desde la primera temporada el viaje a Pakistán, que es algo que sí pasa en los cómics
Y bueno, al menos nos permitió que viéramos desde ya a Red Dagger, que es un personaje que me gusta mucho y que creo que en la serie lo manejan todavía mejor que en los cómics, con todo esto de la orden de los Red Dagger, lo cual es bastante cool, pero nuevamente se siente como algo demasiado apresurado, cuando en los cómics esto pasa creo que hasta después de que Kamala participara en el Civil War 2. Igual y no fue del todo malo, ya que incluir el viaje como parte del reencuentro de Kamala con sus raíces para poder estar bien segura de la heroína que quería ser estuvo bastante bien, pero no deja de ser un poco apresurado. Con todo lo del viaje pudieron guardárselo para una futura temporada que quizás tomara lugar completamente en Pakistán, hubiera sido interesante. Igual acá algunas cosas de Leon bastante malhechotas, se supone que los primos de Kamala la llevan a conocer al centro y de repente nomás se despiden de ella así como de la nada y la dejan sola, extraviada, cosa que simplemente no tiene sentido y que denota lo mal que estuvo la producción de la serie, porque ahí parece que ni siquiera hubo supervisión. Y lo que ya no tuvo madre fue el capítulo del flashback. Sí, en los cómics es una parte importante esto de la división, de cómo se dividieron India y Pakistán y cómo esto afectó a la familia de Kamala, desde su abuela hasta toda su familia, pero acá le dedican un capítulo completo a cómo se conocieron los abuelos de Kamala y sin ninguna necesidad de que fuera tan largo. O sea, sí entiendo, se supone que es para que puedas conectarte bien con todo ese drama, pero toda la situación fue como que demasiado predecible y termina volviéndose tedioso. Y acá es donde sí tengo que estar de acuerdo con lo que dice la gente que se burlaba de la serie diciendo que en vez de serie era un documental sobre la cultura pakistaní. Muchas malas decisiones se tomaron en la serie, sumado a una muy mala producción, muy decepcionante para quienes esperábamos algo simplemente tan entretenido como el cómic. Luego está esta parte medio mística con los clandestinos, que por ahí se ve que hay una conexión con los 10 anillos, por el lugar donde se encuentran los brazaletes de Kamala, que podría conectar incluso con los anillos de Shang-Chi y el reino cuántico, lo cual estaría muy cool. Pero todo este plan de los villanos de abrir otra dimensión como que no se entiende o no tiene sentido. Y el personaje este de Kamran, que es creo que un híbrido como Kamala y que despierta sus poderes por ninguna razón entendible en absoluto. O sea, su mamá se muere abriendo el portal y eso por algún motivo que no se entiende le da poderes a Kamran. Luego está esta parte donde Kamala viaja en el tiempo creando una especie de bucle temporal que tampoco llega a darse a entenderse bien en la serie por sí misma. Pero al parecer ya con posteriores materiales se explica que el brazalete crea esta conexión cuántica que enlaza a personas en el tiempo y el espacio o algo así. Y más o menos funciona, pero viendo la serie así sin saber nada sí resulta muy confuso. Luego tenemos el capítulo final, que es un poco más entretenido que los anteriores, recuperándose un poco de la frescura de los primeros capítulos, pero no deja de quedar muy lejos de poder rescatar la serie. Que al respecto de eso está la controversia de que básicamente le cambiaran los poderes a Kamala, dándole poderes de luz sólida a lo Green Lantern en vez de poderes de estirarse. Que personalmente y como fan de los cómics yo debo decir que no tengo ningún problema con eso. A fin de cuentas se trata de una adaptación del cómic y lo que llamó la atención sobre este personaje desde el principio fue su personalidad, su trasfondo y la dinámica de sus aventuras. Lo de los poderes nunca fue tan importante, de hecho yo veía todas las noticias sobre ella cuando recién salió antes de leer el cómic y creo que ninguna se mencionaba qué poderes tenía y fue hasta que leí el cómic que me enteré que tenía poderes de estirarse. Hay gente muy tonta que cree que los poderes siempre son lo más importante o lo que define un personaje y pues es una idea muy ridícula. Sí es cierto que algunos personajes como Wolverine o Spider-Man tienen poderes muy icónicos que se vuelven parte importante de su identidad, pero Kamala no era así. Seguramente los que dicen que Kamala es un plagio de Green Lantern o plagio de Mr. Fantastic, claro, porque Kamala es un científico de 40 años muy serio, parte de una familia de superhéroes. Es la misma gente que dice que Flash y Quicksilver o que Hawkeye y Green Arrow son exactamente lo mismo, cuando en personalidad, origen, trasfondo, etcétera, no podrían ser más distintos. Aquí lo que decidieron fue cambiarle a Kamala los poderes de estirarse y transformar su cuerpo y cambiárselos por poderes de luz para conectarla mejor con la Capitana Marvel, que tiene pues también algo así, poderes como de luz o de energía, lo cual para mi gusto tiene sentido. Que igual esa conexión con la Capitana Marvel, pues bueno, es un problema que ya venía teniéndose desde que Marvel introdujo al personaje, que es el hecho de que su primera misión en la Tierra fue de encubierto, nadie se enteró que existía y luego se fue del planeta y regresó como que muy brevemente por el tiempo de Endgame nada más y lo que hizo igual como que nadie se enteró. Entonces, ¿de dónde puede conocer la Kamala? El otro punto es que vamos siendo sinceros, eso de los poderes elásticos es muy difícil que funcione en el live action. En los cómics está bien porque son caricaturas y da para algo dinámico, pero con actores reales creo que es casi imposible que funcione y que no se vea como algo muy incómodo. Que si en la serie de One Piece funciona, pues sí, pero esa serie es como que un slapstick muy fantasioso, mientras que el MCU se supone que es algo más serio y aterrizado. Y si de por sí la serie de Miss Marvel parece que tuvo un presupuesto extremadamente limitado y los efectos especiales o la falta de ellos dejaban mucho que desear, imagínense lo mal que se habrían visto los poderes elásticos de Kamala con eso. Si a
She-Hulk la criticaron por el mal CGI, con Miss Marvel habría sido peor que una pesadilla. Así que personalmente el cambio de poderes me pareció algo aceptable y hasta necesario. Pero bueno, acá el otro elefante blanco en la habitación. Al final la serie se atreve a introducir todavía una cosa más a este batiburrillo, que es la revelación de que Kamala, insertar tema clásico de los X-Men, es una mutante. Así es, aparte de mitad humana y mitad Jean, también es mitad mutante, que con eso creo que nos quedan tres mitades, pero bueno. Para empezar, el hallazgo en sí no tiene sentido que Bruno pudiera hallarlo, pues para empezar tendría que haber secuenciado por completo el genoma de los Jin, una raza de la que debe tener solo como una semana de que se descubrieran, o sea, ajá, cómo no. Y segundo, pues de por sí los genes de Kamala no son totalmente humanos porque están mezclados con ADN de Jin, como aparte de eso puede determinarse que la parte humana de sus genes tiene una mutación que no es ni de Jin ni de humano, o sea, no tiene sentido. Digo, lo de los Jin estuvo muy chafa representada a esta raza, pero creo que simplemente debieron quedarse con eso, de que Kamala es mitad Jean, que aparte intentar meternos de una vez a los X-Men todo con calzador. Que por ahí leí que la intención de la creadora de Kamala originalmente era que el personaje hubiera sido una mutante, pero por todo el conflicto con Fox, Marvel ordenó que mejor fuera inhumana, que igual está bien, yo preferiría lo de inhumana porque Kamala se volvió como que la poster girl representando a los nuevos inhumanos, y aunque su relación con los inhumanos no era muy importante en los cómics, salvo la participación breve que tuvo en un par de eventos y los team-ups que tuvo con Lockjaw, que espero que de alguna forma eso pueda conservarse en las adaptaciones porque era adorable. Era mejor que fuera inhumana porque de los mutantes tenemos como que cientos de personajes y ser inhumana la volvía un poquito más especial y le daba más oportunidad de resaltar. Pero en fin, al parecer Marvel simplemente decidió irse con eso y ya esto en los cómics hizo el cambio y ahí Kamala ya es mitad humana, mitad mutante y mitad inhumana. Que también contradice los cómics porque supuestamente un hijo de mutante e inhumana nacía como un humano sin poderes. Lo habíamos visto con Quicksilver y Crystal con su hija Luna, pero luego tuvimos la revelación de que Quicksilver siempre nunca fue mutante, y luego le dieron poderes a Luna, total un desmadre, un retcon sobre retcon. Y bueno, ya para concluir la serie de Miss Marvel, pues fue un desastre. Una oportunidad totalmente desaprovechada para lanzar a este personaje al estrellato, con una historia bien hecha y bien producida, que podría haberse ganado muchos fans, porque el terreno ya estaba puesto, el personaje había sido bien recibido en las caricaturas y el videojuego donde apareció. Como digo, esto simplemente hubiera funcionado mejor como una película, con un mejor presupuesto, quitando todo el relleno y el contenido cultural innecesario, y si a los clandestinos se les hubiera dado un buen presupuesto para darles poderes y una apariencia atractivos, creo que la historia de Kamala hubiera podido funcionar mucho mejor. Igual, con lo mala o mediocre que resultó la serie, no termina de arruinar al personaje de Kamala. Hay aquí algunas ideas bastante buenas. La familia de Kamala, de hecho, es mucho mejor que en los cómics en cuanto a los actores y su personalidad, el carisma. Lo que hicieron con Red Dagger estuvo genial, aunque me hubiera gustado que conservaran al personaje de Walid, que se muere en la serie. Esto de cómo Kamala va armando su traje poco a poco con diversos objetos que va reuniendo durante su origen, todo eso estuvo muy bien. Sobre todo la actriz y la personalidad del personaje terminan muy bien parados, consiguen agradar y ganarse algunos fans. Si realmente planean hacer alguna continuación o una siguiente temporada de la serie, pues simplemente esperemos que sea mejor y le pongan más cuidado, mejor presupuesto, mejores guiones, porque la trama de Kamala en Civil War 2 fue mi favorita y me gustaría verla adaptada. Pero bueno, esa es mi opinión de Miss Marvel, una serie para olvidar, pero esperemos que el personaje pueda mantenerse.